Buenas noches a cada uno de ustedes. Hoy quisiera hablarles acerca de una emoción que todos de alguna forma o en alguna etapa de nuestra vida o en algún momento se nos ha presentado. Esta expresión de esta emoción, como he dicho anteriormente, las emociones no son buenas ni malas, son emociones. Pero esta emoción en particular nos ha hecho mucho daño. Y voy a hablar sobre el miedo. Es una emoción que se produce en nosotros y nos paraliza, nos frena, nos bloquea y nos altera de una manera fuera de lo normal. Pero vamos a analizarlo un poquito. Tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Hemos visto anteriormente que el hemisferio izquierdo maneja todo lo racional, todos los porqués de las cosas de una manera analítica, estructurada. Y trata de acuerdo a su realidad y de acuerdo a lo que entiende de manejar esta información que le llega y las cosas como se presentan. Por otra parte tenemos nuestro hemisferio del lado derecho. El hemisferio del lado derecho es un cerebro que no tiene área de lenguaje, por lo tanto no entiende palabras, solamente capta situaciones. Es un sistema que permite regular todo lo que es nuestro organismo, mantenerlo perfectamente bien, como es la respiración, como es la digestión, como es la frecuencia cardíaca, como es todas las funciones del organismo, los hace a la perfección. Pero también es donde se encuentran las emociones. Y nuestro cerebro inconsciente va a expresar esa emoción, o cualquiera que sea la emoción, la va a expresar y tiene, pues de alguna manera, la capacidad de expresarla. No lo hace como el izquierdo de una manera analítica, de una manera estructurada, solamente lo hace a través de sentimientos, a través de una emoción como tal. Cuando nosotros sentimos miedo y viene esa sensación desde muy poquito, una sensación de poco miedo, que si no lo atendemos va creciendo, 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 hasta que llega un momento que se hace desbordante la sensación y nos produce taquicardia, nos produce aumento de la frecuencia cardíaca, nos produce mareo, nos produce una sensación de asfixia, que no es suficiente lo que estamos respirando porque no pusimos atención a esa información. Nuestro cerebro del lado derecho está pendiente de cómo, de lo que está percibiendo y cómo lo está percibiendo, de mantenernos con vida a toda causa. Él lo va a expresar. ¿Y cómo se expresa? Bueno, se expresa a través de estas emociones y produce esta emoción del miedo. Y uno se debe de preguntar, ¿para qué se manifiesta esta emoción? ¿De qué me habla esta emoción? ¿Qué es lo que está generando a mí este sentimiento de miedo? Porque es un sentimiento que estamos percibiendo. Bueno, pues de alguna manera está sintiendo peligro, que hay un peligro inminente ahí. ¿Y por qué peligro? Pues no es como el peligro racional, porque él no distingue entre lo ficticio y lo real. Es como cuando ves una película de algo que a ti te da miedo, tu sistema del cerebro del lado derecho no sabe distinguir si eso es real o es una película, es algo imaginario. Lo ve igual y va a reaccionar para defenderse, para expresar, para sacarte de esa condición y no estés en peligro. Bueno, entonces lo hace para que tú puedas sobrevivir. De alguna manera quiere darte un mensaje. Es como un niño pequeño que te quiere decir, que te quiere hablar de algo, pero pues no le haces caso.
y grita más, te dice que quiere eso, que le gusta eso, y sigues haciendo un caso, va a ser el pancho, va a expresarse de tal manera para que tú lo puedas escuchar y entonces dejes todo y lo atiendas. Así es tu cerebro del lado derecho. Si no le haces caso, va a ir aumentando, 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 hasta que va a producir un desequilibrio dentro de ti para que pongas atención. Lo primero que tienes que hacer es poner atención. Y dile a tu cerebro, ¿qué me quieres decir? ¿De qué me quieres hablar? Porque, ¿qué necesito escuchar de ti que estás haciendo esto? Para que pues no aumente el estrés, para que no se genere la ansiedad, sino qué es lo que está pasando. Bueno, en primer lugar, acéptalo como una verdad. Tienes miedo. Eso no es nada malo. Todos, la raza humana hemos sentido miedo. Entonces, date el permiso de sentir miedo. Y luego pregúntate, ¿a qué tengo miedo? ¿Está bien? ¿A qué tengo miedo? ¿A que me muera? ¿A que se muera algún familiar cercano, un hijo, una hija, un padre, alguien que para mí es muy importante? ¿A qué tengo miedo? Y ya que vas por ahí, pues date el permiso de sentir miedo. Sí, estoy sintiendo miedo. Ya no lo estás bloqueando, no tengo miedo, no debo tener miedo, ¿por qué voy a tener miedo? No, sí tengo miedo, sí siento miedo. Ya que te lo permites, ahora pregúntate, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento? Y ya que vas por ese camino, ¿dónde lo siento? ¿En el pecho? ¿En la cabeza? ¿En mis intestinos? ¿En mis brazos? ¿En qué parte de mí siento ese miedo? Bueno, te vas preguntando una vez que vas avanzando en eso. Pero no reprimas. Mira, es como una escala que va desde lo más pequeño, de esos que te dices tiene pila, desde el colorcito más pequeñito hasta cuando está completamente cargada, que está lleno de todo esto, las franjas grandototas, así es el miedo máximo. Ya lo estás sintiendo. Y este miedo habla, cuando tienes muy poquito miedo, es que si tienes una buena cantidad de amor, te amas y sabes recibir el amor. Y cuando tienes mucho miedo, es que hay muy poco amor en ti. Te amas muy poco y puedes aceptar muy poco el amor de la gente. Es como la cara opuesta del amor. Y lo dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, del versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nos está diciendo que cuando tenemos ese amor de Dios, cuando lo hemos experimentado y nos amamos a nosotros, el miedo se va. Entonces dialoga con tu miedo. Platica con el miedo. Así como el niño, hazle caso. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que estás sintiendo hablándote a ti? Y cuando empieces a dialogar, vas a ver que empieza a menguar, a disminuir el miedo. Y cuando disminuye el miedo, de pronto viene una paz que te envuelve. Porque ya se sintió escuchado, atendido, y dile gracias por expresarme esto que es muy importante. Voy a atenderte y voy a atenderme.
Espero que te haya servido. Es una manera de aceptar lo que está en nosotros y hablarlo y hablarnos con nosotros. Pero háblate, siéntelo, ubícalo, platícate contigo y va a desaparecer. Y cuando vuelva a aparecer, te está hablando de algo que no has procesado, que necesitas procesar. Quizás es tu relación matrimonial, quizás es tu trabajo, quizás es tu experiencia que estás teniendo por primera vez en el trabajo o lo que sea. Escúchate. Padre, gracias por la oportunidad de aprender y de conocer cómo somos y tener tu palabra para ver la respuesta que tú nos das, de aceptarnos amados y aceptar el amor, para poder salir de estos miedos tan grandes que son solamente una expresión de algo importante que requiere mi ser poner en el orden correcto. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana.